amigos de AG, un gusto estar nuevamente con todos ustedes. Mi nombre es Caritina Gutiérrez, soy psicóloga y ustedes ya me conocen. Bienvenidos a esta cápsula. El día de hoy vamos a hablar sobre esquizofrenia. Abordaremos temas más clínicos que forenses. Pero para esto necesitamos saber qué es la esquizofrenia. La esquizofrenia es una enfermedad mental grave y crónica que afecta considerablemente a aquellas personas que la padecen para desarrollarse de manera correcta en su ámbito. Este trastorno afecta directamente la capacidad de pensar, sentir y actuar de manera lúcida a la persona que lo vive. Es muy frecuente que las personas con esquizofrenia hablen cosas incoherentes y se comporten de manera extravagante. Por eso es que los familiares o las personas que los rodean se les dificulta poder establecer una conversación con ellos. Otra característica de la esquizofrenia es que las personas se quedan sentadas durante periodos largos de tiempo o inmóviles. Y si tú estás al lado de una persona que padece esquizofrenia y no lo sabes, seguramente no te vas a dar cuenta hasta que esa persona empiece a hablar sobre lo que está pensando. En ese momento te darás cuenta que su pensamiento no corresponde al contexto, ni las emociones son acordes a lo que se está viviendo. ¿A qué se debe la esquizofrenia? Muchas personas me han preguntado, ¿de qué depende que se te desarrolle la esquizofrenia? Bueno, todos sabemos que la esquizofrenia no depende de un solo factor o un factor específico. No podemos atribuirlo a algo en específico, pero sí sabemos que son distintos factores, como la genética. Por herencia, si tu padre, tu madre, tu tía o un familiar muy cercano padece o padeció esquizofrenia, hay mayor probabilidad de que tú la padezcas, pero esta regla no siempre se cumple. El ambiente en el que te desenvuelves es otro factor. Por ejemplo, si este es muy estresante, si tu alimentación fue muy precaria, muy mala, si tu madre tuvo alteraciones durante el embarazo graves o considerables, esos también pueden ser factores para que tú lo desarrolles. Y también tenemos un tercer factor. Este factor es una variación morfológica y bioquímica en el cerebro. ¿A quiénes les da esquizofrenia y en qué edades? Es una pregunta que muchos de ustedes se hacen de forma recurrente. Bueno, la esquizofrenia afecta tanto a hombres como a mujeres, pero hay un índice de mayor aparición en los hombres. ¿A qué edad inicia? Inicia en la adolescencia o la adultez temprana por lo regular, pero también suele aparecer en edades próximas, aunque es más común en las que ya les mencioné. También me han preguntado si existe la esquizofrenia infantil. Sí, por supuesto que existe la esquizofrenia infantil y suele comenzar a partir de los 5 años. No es una regla, pero por lo regular inicia a partir de los 5 años. Pero en los pequeños es más difícil diferenciarlo, porque los síntomas de la esquizofrenia pueden confundirse con algunas otras patologías. ¿Cómo sé que tengo esquizofrenia o cuáles son los síntomas de la esquizofrenia? Para ser diagnosticado una persona con esquizofrenia existen dos tipologías de síntomas, los síntomas positivos y los síntomas negativos. Los síntomas positivos son aquellos síntomas que van a aparecer en tu paciente y que ni por error aparecerán en una persona sana. Y los síntomas negativos son aquellos síntomas que se ven interrumpidos, es decir, aquellos actos o aquellos comportamientos emocionales y de conducta que son habituales y que de repente ya no los vas a ejecutar. Daré ejemplos. En los síntomas positivos encontramos las alucinaciones, los delirios, las alteraciones del pensamiento. En las alucinaciones estas pueden ser visuales o auditivas.
Por ejemplo, en las auditivas puedes escuchar voces que dicen que mates a la persona que está al lado, que te va a atacar, que te va a hacer daño. En las visuales puedes ver monstruos, imágenes totalmente terroríficas, y esto se los comento porque mis pacientes así me lo han expresado. Muchas personas que padecen esquizofrenia se han suicidado. ¿Por qué? ¿Por qué se han suicidado? Porque a pesar de escuchar esas voces que te dicen que esa persona te va a atacar, que te va a hacer daño, a veces hay un cierto grado de conciencia en el paciente y sabe que esa persona es su papá, su mamá, y de repente no crea al 100% esas voces, y antes de atacar a una tercera persona, mejor me ataco a mí mismo por ya no aguantar esa presión que tengo de manera mental, ¿sí? Ese es un punto. En los delirios son creencias falsas de la realidad. Por ejemplo, un paciente con esquizofrenia puede estar viendo una película y pensar que el personaje que aparece en la pantalla está hablando directamente con él. Eso es un delirio. Y las alteraciones del pensamiento pues son las formas extrañas o ilógicas en que llegan ideas al pensamiento del sujeto. ¿Existe un solo tipo de esquizofrenia? ¿Existen muchos tipos? Ahorita se los voy a explicar. No solo es un tipo de esquizofrenia, la esquizofrenia se categoriza. Una de las más comunes es la esquizofrenia paranoide, y esta se caracteriza principalmente porque el sujeto presenta delirios, alucinaciones, tanto visuales como auditivas, siente que lo van a atacar, que lo van a matar. Este tipo de esquizofrenia es la más común. También encontramos la esquizofrenia desorganizada. Esta se caracteriza principalmente por una incoherencia al hablar, al comportarse, porque las emociones no corresponden al contexto en el que se está desenvolviendo el sujeto. También encontramos la esquizofrenia catatónica, caracterizada principalmente porque el sujeto se va a mantener inmóvil durante muchas horas. Incluso va a estar así, como lo dije, inmóvil, pero consciente de lo que pasa a su alrededor. Otro tipo de esquizofrenia es la residual. Esta se caracteriza principalmente porque el sujeto ha padecido al menos un brote de esquizofrenia con síntomas positivos, que son alucinaciones, delirios, que ya les expliqué. Pero en este paciente van a prevalecer los síntomas negativos sobre los positivos, que en este caso va a presentar falta de interés, incapacidad para desarrollar ciertas actividades, retraimiento social, disminución del habla. Esto es lo que pasa en este tipo de esquizofrenia. Y por último, tenemos la esquizofrenia indiferenciada. Aquí encajan todos aquellos requisitos o todas aquellas características que no encajan en ninguna otra categoría de las que ya les expliqué. Si un paciente presenta este tipo de esquizofrenia, entonces lo vamos a categorizar dentro de la esquizofrenia indiferenciada. ¿Cómo se trata la esquizofrenia? Es muy importante que hablemos de esto. Muchas personas me han dicho, ¿existe cura para la esquizofrenia? No, desafortunadamente no existe cura para la esquizofrenia, pero sí es tratable. ¿Cómo se trata? Mediante dos situaciones: fármacos y psicoterapia. Los fármacos te los va a indicar tu psiquiatra, tu neurólogo o tu médico general, dependiendo con quién tú recurras. ¿Para qué? Para compensar tus neurotransmisores, porque sabemos que muchos químicos que segrega tu cerebro se ven afectados. Entonces, el trabajo del psiquiatra es sobreponer esos neurotransmisores para que tu cerebro funcione de mejor manera. En cuanto al aspecto terapéutico, dependerá del enfoque y el tratamiento indicado, no puede ser general. Dependiendo del tipo de esquizofrenia que tenga mi paciente, es el método terapéutico que yo voy a aplicar. Por ejemplo, si mi paciente padece esquizofrenia catatónica, tengo que aplicar un método terapéutico para evitar que mi paciente se pierda tanto tiempo. Si, por ejemplo, se pierde 5 horas, tengo que establecer un plan para evitar que sean 5 horas, que sean 4, 3, 2, 1, hasta que el paciente pueda estar el mayor tiempo posible en su realidad. Es difícil vivir con esquizofrenia, lo sabemos, pero
puedes tener una calidad de vida con esquizofrenia si mantienes un tratamiento terapéutico y tus fármacos. Recuerda que siempre hay alguien que puede estar para apoyarte. Un gusto haber compartido con ustedes en esta cápsula. Nos vemos a la próxima.